Para el pueblo, él era un salvaje, un secuestrador, un monstruo de las historias que se cuentan para asustar a los niños. Para la niña que encontró muriendo en la nieve, él era calor, comida, seguridad. Él era lo único que se interponía entre ella y la muerte. El sheriff gritó «secuestro», y el pueblo tomó las armas para rescatar a la prisionera de su guarida en la montaña. Pero no sabían la verdad. No podían comprender el honor de un guerrero ni el nacimiento de una familia en el corazón del invierno. Esta es la historia de un protector inesperado y de cómo el amor de un hombre puede ser más fuerte que el odio de todo un pueblo. Si crees que la familia se define por el corazón y no por el color de la piel, deja tu me gusta. Y si estás listo para una historia de valentía y de un amor paternal que desafía al mundo, suscríbete al canal. Su viaje comienza ahora. Las montañas eran el único hogar que Torian conocía ahora. Un hogar de silencio, nieve y exilio. Se había alejado de su gente, los lanzas quebradas, hacía muchos inviernos. No fue expulsado, sino que se exilió, atormentado por una decisión que tomó en batalla. En su juventud, su furia y su audacia habían llevado a su partida de guerra, a una gran victoria contra una tribu rival, pero el costo fue alto. La batalla, librada demasiado cerca de su propio campamento, resultó en la muerte de inocentes, incluida su propia esposa y su hijo recién nacido, atrapados en el fuego cruzado que él mismo había incitado. Era un héroe de guerra y un fracaso como esposo y padre. La culpa lo había convertido en un hombre de piedra, un cazador solitario que creía que su propia naturaleza era la de la destrucción y que la soledad era su única y justa penitencia. Ese día, la ventisca era un monstruo blanco que devoraba el mundo. Torian se movía a través de ella con la pericia de un fantasma, el calor de su cuerpo protegido por pesadas pieles de oso. Estaba cazando, pero fue un sonido, o la falta de él, lo que lo hizo detenerse. Un silencio extraño en un pequeño claro. Y entonces vio las huellas, pequeñas, desesperadas, las de un niño, vagando sin rumbo por la nieve profunda. El instinto de guerrero de Torian gritó «¡Trampa!», pero su corazón, un órgano que pensaba que se había congelado hacía mucho tiempo, sintió una punzada. Ninguna trampa sería tan cruel. Aquellas eran las huellas de la muerte. En contra de su propio juicio, en contra de su voto de no interferencia, la siguió. La encontró en un pequeño refugio natural, bajo el saliente de una gran roca. Una niña, de no más de 5 o 6 años, con el pelo rubio como el maíz esparcido contra la nieve. Estaba envuelta en un abrigo fino, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. A su lado, medio cubiertos por la nieve que caía, estaban los cuerpos de un hombre y una mujer. Sus padres, supuso, que claramente habían sucumbido al frío horas antes, dándole a su hija la última de sus mantas. Torian miró la escena, y la armadura de hielo que había construido a su alrededor durante tantos años comenzó a agrietarse. La tragedia era tan absoluta, tan silenciosa. Vio a la niña, la única superviviente, y vio un eco de su propia pérdida, una familia destrozada por la crueldad de la vida. Y él, que se veía a sí mismo como un agente de destrucción, sintió un deseo abrumador de por primera vez convertirse en un agente de preservación. Se acercó lentamente. La niña, que estaba al borde de la inconsciencia, sintió su presencia y sus ojos se abrieron. Eran de un azul profundo, nublados por el miedo y el frío. Lo vio, la figura inmensa y cubierta de pieles, el rostro severo de un guerrero apache, y soltó un débil gemido de terror. Él no dijo nada. Las palabras eran inútiles allí. Se arrodilló y, con movimientos sorprendentemente suaves, la tomó en brazos. Era ligera como un manojo de ramas secas. La envolvió en sus propias pieles cálidas, creando un capullo de calor y olor a humo de pino. Y entonces,
Comenzó el largo y difícil viaje de regreso a su cabaña, su refugio en lo alto de la montaña, llevando a la pequeña extraña lejos de la tumba de sus padres. La cabaña de Torian era un reflejo de él mismo, funcional, solitaria y construida para la supervivencia. La acostó cerca de la chimenea, sobre una pila de sus pieles más suaves. La despojó de su ropa congelada y la envolvió en mantas secas. Pasó horas calentando caldo de venado y, con una cuchara de madera, alimentándola gota a gota, hasta que un poco de color volvió a sus labios azules. Cuando finalmente despertó de verdad, estaba abrigada y segura. Miró a su alrededor, a las paredes de troncos de la cabaña, a las pieles de animales en las paredes y al rostro del hombre extraño y de piel oscura que la observaba desde el otro lado del fuego. El miedo todavía estaba en sus ojos, pero era un miedo silencioso ahora, ya no el terror del frío. ¿Dónde están mamá y papá?, susurró con la voz débil. Torian, un hombre que no había hablado con otro ser humano en años, luchó por encontrar la voz. No sabía cómo mentirle a una niña. Se han ido a la tierra de los espíritus, dijo suavemente. Ahora están en paz. Las lágrimas rodaron por el rostro de la niña, silenciosas y cálidas. Torian no sabía cómo ofrecer consuelo. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida, siendo testigo de su dolor. En los días que siguieron, un vínculo silencioso comenzó a formarse. Él la llamaba solo niña, y ella, aprendiendo su nombre, lo llamaba Torian. Él descubrió que el nombre de ella era Lina. Cazaba para ella, cocinaba para ella, y por la noche, cuando las pesadillas la despertaban, se sentaba cerca de su cama improvisada hasta que ella se volvía a dormir. Sabía que no podía quedarse con ella. Él era un apache, un salvaje a los ojos de la gente de ella. Mantener a una niña blanca sería visto como un crimen, como un secuestro. Lo honorable, lo sabía, era llevarla al pueblo más cercano, entregarla a su propia gente para que pudieran cuidarla. La decisión lo desgarraba por dentro. La presencia de esa niña, su dependencia de él, había despertado la parte de su corazón que creía muerta con su propia familia. Entregarla se sentía como otra pérdida, otro fracaso. Pero él era, ante todo, un hombre de honor. No se la robaría a su pueblo, por mucho que los despreciara. Cuando el primer sendero de deshielo de la primavera hizo posible el viaje, tomó su decisión. «Niña», dijo, la voz más ronca de lo normal, «mañana iremos al pueblo. Te llevaré de vuelta con tu gente». Esperaba que ella se sintiera aliviada, tal vez feliz. En cambio, el terror volvió a sus ojos. «No», dijo aferrándose a la túnica de él. «Yo no tengo gente. Mi gente son mis padres. Quiero quedarme aquí, contigo». Su súplica, su elección de él por encima de su propio mundo, fue el golpe final a sus defensas. Pero su decisión estaba tomada. Creía que estaba haciendo lo correcto, lo único honorable que podía hacer. A la mañana siguiente iniciaron el viaje para bajar la montaña. La llevaba en su caballo, el pequeño cuerpo de ella un peso cálido y confiado contra su espalda. Para él, cada paso lejos de su refugio era un paso hacia un nuevo tipo de exilio, un exilio de una felicidad que apenas había comenzado a conocer. No estaba llevando a una niña al pueblo, estaba llevando su corazón para ser entregado a extraños. El descenso de la montaña fue una marcha fúnebre hacia un futuro que ninguno de los dos deseaba. Para Torian, cada paso lejos de su refugio era un paso hacia la jaula de la civilización, un lugar cuyas reglas despreciaba. Para la pequeña Lina, cada paso era un alejamiento del único lugar y la única persona que representaba seguridad en su mundo destrozado. Se aferraba a él, con el rostro enterrado en su espalda, como si intentara, con la fuerza de su pequeño cuerpo, detener el viaje. «¿Por qué no podemos quedarnos en nuestra montaña, Torian?», preguntaba, con la voz ahogada por las pieles de él.
Y él, con el corazón apesadumbrado, intentaba explicar una lógica que ni él mismo comprendía del todo. Necesitas un pueblo, pequeña. Los niños necesitan un pueblo. Intentaba seguir el camino del honor, pero se sentía como una traición. El pueblo de Cañón de la Redención apareció a la vista, no como un faro de esperanza, sino como una herida en el paisaje. Un cúmulo de feos edificios de madera, calles embarradas y el sonido disonante de martillos, gritos y un piano desafinado procedente del salón. Era el mundo ruidoso, sucio y caótico que Torian había dejado atrás. Su llegada detuvo la calle. La visión del imponente guerrero apache, con su largo cabello oscuro y su rostro marcado, cabalgando lentamente por la calle principal, con una pequeña niña blanca en su silla de montar, fue como un rayo en un cielo despejado. La gente salió de las tiendas. Los rostros se volvieron y un murmullo se extendió como una enfermedad. No era un murmullo de curiosidad, sino de miedo y de un odio antiguo. Antes de que Torian pudiera desmontar frente a lo que parecía ser la oficina principal, fue rodeado. El sheriff Thorne, un hombre con un bigote espeso y ojos pequeños y duros, apareció con dos de sus ayudantes, las manos ya en las fundas de sus armas. «Alto ahí mismo, Apache», dijo Thorne, la voz un gruñido. No estaba preguntando, estaba dando una orden. Torian detuvo su caballo, su mano descansando suavemente sobre la cabeza de Lina en un gesto para calmarla. El sheriff se acercó, su mirada pasando por encima de Torian y fijándose en la niña. «Suelta a la niña», dijo. Lina se aferró con más fuerza a Torian. «No», gritó su voz aguda de pánico. «Es mi amigo, él me salvó». Torian, con una calma que contrastaba con la tensión de la escena, habló. «La niña dice la verdad, sheriff. Sus padres murieron en la ventisca. La encontré, la traía a su gente». Pero el sheriff Thorne era un hombre cuya mente ya estaba decidida, envenenada por años de guerra y prejuicio. Había visto a su propio hermano morir en un ataque apache años atrás, y para él, la única verdad era que todo apache era un asesino en potencia. No escuchó la historia de rescate de Torian. Escuchó la confesión de un secuestro. «Claro que la salvaste», se burló. «La salvaste de los cuerpos de sus padres que probablemente tú mataste. Una táctica común, matar a los adultos, robar al niño para pedir un rescate o algo peor». Se volvió hacia la multitud que se estaba reuniendo, inflamando su miedo. «Ha secuestrado a la niña», gritó, convirtiendo su sospecha en un hecho. «Eso no es verdad», lloró Lina desesperada, pero nadie la escuchaba. Solo veían lo que su prejuicio les permitía ver. Un salvaje y su cautiva. Los ayudantes se movieron, arrancando a Lina a la fuerza de los brazos de Torian. La niña gritaba, luchando, llamándolo. Y Torian, al ver su terror, sintió la furia ascender, la furia del guerrero que había suprimido. Se movió para defenderla, pero antes de que pudiera hacer nada, la culata de la pistola del sheriff lo golpeó en la cabeza con una fuerza brutal. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo engullera fue el rostro aterrorizado de Lina siendo arrastrada, su bracito extendido hacia él. Despertó en una celda, fría, húmeda y con olor a desesperación. Su cabeza palpitaba. A través de los barrotes podía ver la calle del pueblo, pero era como mirar a otro mundo. Estaba enjaulado, por primera vez en su vida. La ironía era abrumadora. Él, que había elegido la libertad de la soledad, ahora era un prisionero de la sociedad. Su intento de hacerlo honorable lo había llevado a su mayor humillación. Mientras tanto, Lina vivía en su propia prisión. Había sido rescatada. La llevaron a casa del reverendo Miller, donde la esposa del predicador, la señora Miller, una mujer de una bondad rígida y sin comprensión, intentaba cuidarla. Le dieron ropa limpia, comida caliente y una cama mullida, y a cada momento intentaban borrar el recuerdo de Torian. «Estás a salvo ahora, querida», le decían.
El salvaje ya no puede hacerte daño, pero Lina no se sentía a salvo, se sentía cautiva, se negaba a comer, se sentaba en un rincón de la habitación, abrazada a sus rodillas, mirando por la ventana en dirección a las montañas. El único nombre que pronunciaba, en un susurro constante, era Torian. Para las mujeres de la iglesia, su comportamiento no era una señal de lealtad, sino la prueba de que su mente había sido hechizada por la influencia del Apache. Rezaban por su alma, sin darse cuenta de que su alma estaba encerrada en una celda a pocas calles de distancia. En la oscuridad de su prisión, a Torian no lo atormentaba la amenaza de la horca que sabía que le esperaba, sino la imagen del rostro de Lina. Había fallado. En su intento de devolverla a su mundo, la había entregado a un tipo diferente de peligro, la crueldad de la bondad ignorante. Se había prometido a sí mismo protegerla y en cambio la había llevado a una jaula. El dolor de su fracaso era más agudo que cualquier herida física. Él, el guerrero exiliado, y ella, la huérfana rescatada, eran ambos prisioneros, separados por la misma muralla de prejuicio que él, en su tonta nobleza, había creído que podía superar. Para un hombre que conocía la inmensidad del cielo y la libertad de las montañas, la celda de la cárcel de Cañón de la Redención era una tortura que trascendía lo físico. Era un ataúd de piedra y hierro, pequeño, oscuro y maloliente. Durante el día, el calor era sofocante. Por la noche, el frío subía del suelo de piedra y se le metía en los huesos. Pero el verdadero sufrimiento de Torian no provenía del encierro de su cuerpo, sino de la agonía de su alma. Había fracasado. La palabra resonaba en su mente con cada gota de agua que goteaba de un techo húmedo. Se había prometido proteger a la niña y en su intento de hacer lo correcto, la había conducido directamente a una trampa. La había entregado a un tipo diferente de salvajismo, un salvajismo de sonrisas falsas y una bondad que era en sí misma una forma de violencia. Se preocupaba por ella a cada momento. ¿Estaría comiendo? ¿Estaría asustada? ¿Estarían envenenando su mente contra él? La impotencia era un veneno que nunca antes había probado, y era más amargo que cualquier raíz del desierto. Mientras tanto, Lina vivía en su propia celda, una jaula de oro en casa del reverendo Miller. Tenía una cama mullida, vestidos limpios de algodón y comida abundante. Pero estaba más prisionera que Torian. La señora Miller, con una determinación piadosa, se había embarcado en una cruzada para salvar el alma de Lina. La obligaba a memorizar versículos de la Biblia, la reprendía por su silencio y, lo peor de todo, hablaba constantemente del demonio apache que la había contaminado. «Te engañó, niña», decía la señora Miller mientras le peinaba el pelo con fuerza. «Son astutos como animales, pero ahora estás a salvo. La ley de Dios y la ley de los hombres te protegerán». Lina no respondía. Había aprendido en su corta y trágica vida que el silencio era su única armadura. Construyó una muralla dentro de sí misma, un lugar al que las palabras de la señora Miller no podían llegar. En ese lugar atesoraba el recuerdo de Torian, la suavidad de sus manos al cuidarla, la seguridad de su cuerpo al cabalgar, la voz grave que la llamaba niña. La lealtad hacia él era lo único que la mantenía cuerda. Su resistencia era pasiva, pero poderosa. Apenas comía, empujaba la comida por el plato. Y por la noche, la señora Miller la oía llorar en voz baja, no de miedo, sino de anhelo. La incapacidad de quebrar el espíritu de la niña solo frustraba y fortalecía la convicción de la mujer de que la influencia del salvaje era profunda y demoníaca. La conexión entre los dos prisioneros llegó a través del más improbable de los aliados. Jed, el mozo de establo, era una figura casi invisible en el pueblo, un huérfano que cuidaba de los caballos a cambio de un lugar para dormir en el heno. Había visto la llegada de Torian y Lina,
y él, acostumbrado a leer el lenguaje silencioso de los animales, había visto la verdad en la forma en que la niña se aferraba al guerrero. No había visto miedo, había visto confianza, y no creía en la historia del sheriff. Lina, desesperada por algún contacto, por alguna forma de romper su aislamiento, se fijó en la forma en que el mozo de establo la observaba, no con la curiosidad hostil de los demás, sino con una empatía silenciosa. Un día, mientras la señora Miller estaba ocupada en la iglesia, Lina tuvo su oportunidad. Fue a la parte trasera de la casa, donde Jed cuidaba del caballo del reverendo. No dijo mucho, solo extendió la mano. En ella estaba el pequeño juguete que Torian le había tallado en su refugio de la montaña, una tosca figura de un halcón. «Por favor», susurró, con los ojos llenos de una súplica que el muchacho no pudo resistir. «Llévale esto al hombre de la montaña. Dile que Lina no lo ha olvidado». Arriesgándose a una paliza del sheriff, Jed aceptó. Esa noche, con el pretexto de llevar las sobras de la cena a los perros de la cárcel, fue a la celda de Torian. Mientras el guardia estaba distraído, se acercó a los barrotes. «El hombre de la montaña», susurró. Torian se levantó de las sombras. Jed le pasó el pequeño halcón de madera entre las rejas. «De la niña. Dijo que te dijera que no te ha olvidado». Torian tomó el objeto. La sensación de la madera que él mismo había tallado en sus manos, el calor que aún parecía retener del toque de Lina, fue como un rayo de sol en la oscuridad de su celda. Era un mensaje, una silenciosa declaración de guerra. Ella no lo había abandonado. Todavía estaba luchando. Aquel pequeño tótem de madera reavivó la llama en el corazón de Torian. Se había rendido a la desesperación, dispuesto a aceptar su destino, pero ahora sabía que no podía. No podía dejar que esa valiente niña luchara sola. Tenía que luchar, no por su propia vida, que poco valoraba, sino por la de ella. Mientras el vínculo entre los prisioneros se fortalecía en secreto, sus enemigos trabajaban abiertamente para sellar su destino. El sheriff Thorne sabía que su acusación de secuestro era frágil, basada únicamente en su palabra y en el prejuicio del pueblo. Con la llegada del juez de distrito acercándose, necesitaba más. Necesitaba un testigo. Lo encontró en el hombre que había descubierto el rancho de Abigail y sus huéspedes, apaches en la historia anterior. El viejo buscador de oro. El hombre era un borracho y su memoria una niebla de whisky. Thorne lo encontró en el salón, le pagó varias rondas y, con una mezcla de soborno y amenazas, plantó un nuevo recuerdo en la mente del viejo. No solo había visto a la mujer con los apaches, la había visto siendo arrastrada al bosque, pateando y gritando. Era una mentira completa, pero una que, dicha bajo juramento por un hombre blanco, sería suficiente para ahorcar a Torian. El reverendo Miller, por su parte, preparaba el ataque moral. Visitaba a Lina a diario, tratando de arrancarle una confesión de su cautiverio, pero la niña permanecía en un silencio inquebrantable. Frustrado, se preparaba para testificar en el juicio sobre el estado confuso y hechizado de la niña. Un testimonio que la pintaría como una víctima incapaz de decir la verdad. La telaraña se estaba tejiendo. La ley, la religión y la mentira se unían para aplastar la verdad de un guerrero y una niña. Y en su celda, sosteniendo el pequeño halcón de madera, Torian sabía que la única esperanza que les quedaba no residía en la justicia de los hombres, sino en la fuerza de un vínculo que sus captores no podían ver ni comprender. Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta que calientan el corazón son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora volvamos a la historia. En la víspera del juicio, la pequeña celda de Torian se convirtió en un santuario. No caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado.
Se sentó en el frío suelo de piedra, con las piernas cruzadas y el pequeño halcón de madera en la mano, y cerró los ojos. No rezaba por su propia vida, rezaba por la fuerza de Lina. Se preparaba para lo que venía no como un prisionero, sino como un guerrero preparándose para su última batalla. Una batalla que se libraría con el silencio y la dignidad como sus únicas armas. Mientras tanto, en casa del reverendo, Lina también se preparaba. El sheriff le había informado que sería llamada a testificar contra el salvaje. Sabía lo que esperaban de ella: lágrimas, miedo, una confirmación de su historia de secuestro. Y pasó la noche ensayando en su mente no una mentira, sino la verdad, fortaleciendo su determinación de decirla, sin importar el costo. La chispa de esperanza que necesitaban vino del lugar más inesperado. Jed, el mozo de establo, movido por un sentido de la justicia que el pueblo parecía haber olvidado, tomó sus pocos ahorros y el caballo más rápido que se atrevió a tomar prestado y cabalgó durante toda la noche hasta el pueblo vecino. Buscó a un hombre cuya leyenda era casi tan grande como la de Torian, pero de una manera diferente: el abogado Alistair Abernathy, conocido por su aversión a los tiranos y su defensa de las causas perdidas. Jed lo encontró, le contó la historia, y el viejo abogado, intrigado por la flagrante injusticia, aceptó cabalgar hasta Cañón de la Redención. El juicio comenzó a la mañana siguiente. La iglesia del pueblo se había transformado en un tribunal, un lugar de oración, ahora un escenario para el prejuicio. El ambiente estaba cargado, eléctrico. Torian fue conducido, encadenado y colocado en el banquillo de los acusados. Vio los rostros de la multitud, duros y condenatorios. Vio al sheriff Thorne y al reverendo Miller sentados al frente, con una confianza arrogante en sus rostros. Y vio a Lina, sentada con la esposa del reverendo, con el rostro pálido, pero con los ojos ardiendo con una luz que era solo suya. Justo cuando el juez de distrito, un hombre severo llamado Thatcher, estaba a punto de comenzar, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Alistair Abernathy entró, con su maletín de cuero en la mano y la confianza de un hombre que se sentía como en casa en cualquier tribunal. «Con la debida venia, señoría», dijo, su voz resonando en el silencio atónito. «Represento al acusado». Su llegada envió una ola de incertidumbre por el lado de la acusación. El fiscal local, un joven ambicioso que era un títere del reverendo y del sheriff, comenzó el caso. Pintó un cuadro de salvajismo e inocencia profanada. Su primer testigo fue el viejo buscador de oro. El hombre, claramente ebrio, recitó la historia que el sheriff le había enseñado, hablando de cómo había visto al apache arrastrando a la pobre niña a gritos por el bosque. Pero el contrainterrogatorio de Abernathy fue brutal. «Señor», comenzó Abernathy, «¿cuántas botellas de whisky consumió la noche en cuestión? El sheriff Thorne ha estado pagando sus bebidas esta semana, ¿no es así?» El viejo tartamudeó, se contradijo, y bajo la mirada despiadada de Abernathy, su mentira se deshizo como el humo, dejando solo la imagen de un borracho patético y comprado. El segundo testigo de la acusación fue el reverendo Miller. Habló con una elocuencia piadosa sobre el estado traumatizado y hechizado de Lina. «La niña está confundida, señoría. Su devoción por su captor es un síntoma clásico de un alma aterrorizada». Abernathy se levantó de nuevo. «Reverendo, usted es un experto en teología, pero ¿es usted médico? ¿Es un experto en el trauma de la mente infantil?» El reverendo se vio obligado a admitir que no. «Entonces, está ofreciendo a este tribunal no un hecho, sino su opinión personal, teñida por sus conocidas creencias sobre el pueblo del acusado, ¿correcto?» El reverendo se quedó sin respuesta. La acusación concluyó su caso, debilitada, pero aún confiada en el peso del prejuicio del pueblo. «La defensa quisiera llamar a su primer testigo», anunció Abernathy. Un murmullo recorrió la sala.
Todos esperaban que llamara a Torian. La defensa llama al estrado a la señorita Lina. El caos estalló. El fiscal se puso de pie de un salto, protestando que la víctima era demasiado frágil, que era una crueldad obligarla a revivir el trauma. Al contrario, replicó Abernathy, la mayor de las crueldades es silenciar su voz. Dejemos que la propia niña nos diga la verdad. El juez Thatcher, intrigado por la audaz jugada, golpeó el mazo. Objeción denegada, la testigo puede acercarse. Fue el momento más dramático del juicio. Lina se puso de pie. La señora Miller intentó detenerla, pero la niña se zafó con una fuerza sorprendente. Caminó con sus pequeños pasos por el pasillo de la iglesia. No miró a la multitud, no miró al juez. Miró solo una vez, por un breve segundo, a Torian, y en esa mirada intercambiaron una silenciosa promesa de valor. Subió al estrado de los testigos, sus pies balanceándose muy por encima del suelo. Puso su pequeña mano sobre la gran Biblia y prestó juramento con voz clara. Y entonces se dio la vuelta y se enfrentó a la sala, una pequeña niña de pie contra un mundo entero. El destino de Torian y el de ella ahora descansaba en las palabras que diría a continuación. El aire en la iglesia, convertida en tribunal, era pesado y viciado. Una mezcla de olor a polvo, sudor y una hipocresía casi palpable. Desde su silla en el banquillo de los acusados, Torian observaba, un espectro de calma en un mar de agitación. Sentía el dolor y el miedo de Lina como si fueran propios. Verla forzada a esta prueba era una tortura peor que cualquier encierro. Se había prometido protegerla, y ahora, encadenado e impotente, solo podía observar, depositando toda su fe en la fuerza de esa pequeña alma. Cuando Alistair Abernathy pronunció el nombre de Lina, un suspiro colectivo recorrió la sala. La señora Miller, la esposa del reverendo, intentó sujetar a Lina por el brazo, pero la niña se liberó con una dignidad silenciosa. Con pasos pequeños pero firmes, caminó por el pasillo. Al pasar junto a Torian, sus miradas se encontraron por un breve instante. En esa mirada no había miedo, había una promesa. Él asintió, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza, el mayor estímulo que podía darle. Subió al estrado de los testigos, una figura diminuta con un vestido sencillo y trenzas rubias, ante una sala llena de hombres endurecidos. Abernathy se le acercó, no como un abogado, sino como un abuelo amable. Su voz era suave. Lina, por favor, dile al juez tu nombre y tu edad. Lina, tengo 6 años, señor, dijo, su voz clara e infantil resonando en el silencio. Gracias, Lina. Ahora quiero que mires al hombre sentado allí, dijo Abernathy, señalando a Torian. ¿Lo conoces? Sí, señor, es Torian. ¿Y le tienes miedo, Lina? Miró a Torian y una pequeña y genuina sonrisa asomó a sus labios. No, señor, es mi amigo. Él me salvó. Abernathy la guió entonces con preguntas sencillas para que contara su historia. Habló de la nieve, del frío, de quedarse dormida junto a sus padres y despertarse sola. Habló de la oscuridad y el miedo, y luego habló de Torian. Él me encontró, dijo. Me calentó con sus pieles y me llevó en brazos durante mucho, mucho tiempo. Habló de la cabaña en la montaña, del caldo caliente, del pequeño halcón de madera que él le hizo. Lina, dijo Abernathy con la voz aún suave. Un hombre, el buscador de oro, testificó antes que te vio gritar, que dijo que el señor Torian te estaba arrastrando. ¿Es eso cierto? Lina frunció el ceño, confundida. Lloré, sí, lloré mucho, porque mi mamá y mi papá se habían convertido en estrellas. Pero Torian no me arrastró. Me llevó en sus brazos todo el tiempo. La sencillez de su respuesta, la honestidad inquebrantable, fue como una piedra lanzada contra la ventana de cristal de la narrativa de la acusación. El fiscal, sintiendo que su caso se desmoronaba, se levantó para el contrainterrogatorio con la voz cargada de una agresividad condescendiente. Niña, comenzó,
El hombre de allí es un apache, un guerrero. Tus padres, siendo gente de bien, seguramente te enseñaron a tener miedo de los indios, ¿no es así? Lina lo miró, con la cabeza inclinada, procesando la pregunta, y la respuesta que dio silenció al tribunal. Mis padres me enseñaron a tenerle miedo a la crueldad, señor, y a los hombres malos. Luego miró directamente al sheriff Thorne y al reverendo Miller. Y las únicas personas crueles que he conocido son las que encerraron a mi amigo. La declaración fue una bomba, una acusación directa, lanzada con la lógica inmaculada de una niña que ve el mundo en sus verdades más simples. El fiscal se quedó boquiabierto, sin palabras. La multitud murmuraba, desviando la mirada, avergonzada. Abernathy se puso de pie. La defensa no tiene más preguntas, señoría. Se volvió hacia el jurado y el juez. Señores, la acusación les ha presentado fantasmas y prejuicios. Yo les he presentado la verdad, de boca de la única testigo ocular de todo este caso. Les piden que condenen a este hombre basándose en el color de su piel y en las historias de miedo que nos contamos en la oscuridad. Yo les pido que lo absuelvan basándose en el testimonio de una niña valiente que sabe la diferencia entre un monstruo y un héroe. El juez Thatcher, que había permanecido impasible durante todo el juicio, miró al fiscal. ¿Tiene algo que añadir? El fiscal, derrotado, solo negó con la cabeza. El juez se volvió entonces hacia Torian. Acusado, póngase de pie. Torian se levantó, las cadenas de sus muñecas produciendo un suave sonido. Este tribunal, comenzó el juez Thatcher, con voz de trueno, fue convocado para juzgar un presunto delito de secuestro. En cambio, se ha convertido en un juicio de nuestro propio carácter. Y hemos sido hallados culpables de prejuicio, de precipitación y de una ceguera ante la verdad que avergüenza la ley que juré defender. Miró con un desprecio glacial al sheriff Thorne y al reverendo Miller. Especialmente ustedes dos han usado la ley y la fe como un garrote para apalear a un hombre inocente y aterrorizar a una niña huérfana. Que Dios se apiade de sus almas, porque este tribunal no lo hará. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo saltar la Biblia de su escritorio. Se retiran todos los cargos contra el acusado, Torian. El prisionero queda en libertad. Un suspiro de alivio y algunos aplausos vacilantes sonaron en la iglesia. Torian sintió cómo le quitaban los grilletes de las muñecas. Lo primero que hizo como hombre libre fue darse la vuelta y buscarla. Lina ya corría hacia él. Se arrodilló y la envolvió en un abrazo, enterrando el rostro en su pelo, el olor a pino y a niña llenando sus sentidos. Estaba libre. Ella estaba a salvo. Pero mientras la multitud se dispersaba, avergonzada, surgió un nuevo problema. La ley. El juez Thatcher se les acercó con el rostro ahora más suave. La niña, legalmente, ahora es una pupila del territorio, señor Torian. Se debe encontrar una familia adecuada para ella. El corazón de Torian, que acababa de ser liberado, fue aprisionado de nuevo. La burocracia, la fría ley, todavía los separaría. Se puso de pie, sosteniendo la mano de Lina con fuerza. Se enfrentó al juez, no con desafío, sino con una certeza absoluta. Señoría, dijo, su voz resonando con la autoridad de un jefe y la ternura de un padre. Con todo respeto, su familia ya ha sido encontrada. Miró a Lina y luego de nuevo al juez. Esta niña es mi hija. No por la sangre que corre por sus venas, sino por el espíritu que compartimos. Soy la única familia que tiene, y ella es la mía. El juez los observó durante un largo momento. Vio la forma en que la pequeña mano de la niña se aferraba a la gran mano del guerrero. Vio la lealtad inquebrantable en los ojos de ella y la devoción feroz en los de él. Y él, un hombre de leyes, tomó una decisión que venía del corazón. Tomó una pluma y un trozo de papel de su maletín.
La ley, a veces, necesita un empujón para ver la verdad, dijo mientras escribía. Redactó una simple orden de tutela, concediendo a Torian la custodia legal y la total responsabilidad de Lina. La firmó y la selló. Parece que esta vez la ley está de acuerdo con el espíritu, dijo el juez, entregándole el papel a Torian. Buena suerte, señor, a usted y a su hija. Torian tomó el papel, el primer documento del hombre blanco que no era un tratado roto o una amenaza, sino una promesa. Miró a Lina y ella le sonrió. Y juntos, padre e hija salieron del tribunal, de la mano hacia la luz del sol de un nuevo comienzo. El viaje de regreso desde Cañón de la Redención fue una procesión triunfal de dos. El papel firmado por el juez, que Torian guardaba a buen recaudo en su túnica, era más que un documento legal. Era un mapa hacia un nuevo mundo, un mundo en el que ya no necesitaban esconderse ni tener miedo. Al pasar por las calles del pueblo, la gente ya no los miraba con odio, sino con una mezcla de asombro y vergüenza. El valor de una niña de 6 años había obligado a todo un pueblo a mirarse en su propio feo reflejo, y la imagen no era agradable. Ahora eran una leyenda, el guerrero Apache y su hija de la nieve. A medida que subían por los senderos de vuelta a las montañas, Torian sintió que el aire cambiaba. El aire pesado y opresivo del pueblo dio paso al aire puro y limpio de su hogar. Y por primera vez, no sintió que regresaba a su exilio, sino simplemente que volvía a casa, con Lina. La cabaña, que antes había sido un refugio de supervivencia, se convirtió en un verdadero hogar. La amenaza del mundo exterior había sido neutralizada, y en la paz que siguió, sus vidas florecieron. 12 años después, 12 años transformaron a la niña en mujer y al guerrero en padre. El refugio de la montaña ya no era una cabaña solitaria. Con el tiempo, con el trabajo incansable de Torian, se convirtió en un pequeño y próspero rancho, con un rebaño de ovejas, un huerto abundante y la casa más sólida y segura de la región. Lina, a los 18 años, era una visión de fuerza y gracia. Poseía una belleza que era una mezcla única de sus dos mundos. Tenía la sabiduría de los libros que Torian, a lo largo de los años, le traía de sus raros viajes comerciales y la sabiduría de la tierra que él le había enseñado. Podía debatir sobre filosofía y podía rastrear un ciervo. Podía coser un vestido con la misma pericia con la que podía disparar un arco. Era una mujer como ninguna otra. Y Torian, el hombre que se había exiliado en su dolor, era ahora un patriarca sereno. La furia en sus ojos había sido reemplazada por un brillo de orgullo y una profunda satisfacción. Le había enseñado a Lina todo lo que sabía sobre la supervivencia, el honor, el respeto por la vida. Y ella, a cambio, le había enseñado a confiar, a reír y a amar de nuevo. El amor entre ellos era el cimiento silencioso e inquebrantable de su pequeño reino. El mundo exterior rara vez los molestaba. Eran una leyenda y su montaña era considerada un territorio sagrado, protegida por la formidable reputación del guerrero y el respeto que su historia inspiraba ahora. Sus únicos visitantes eran amigos. Ed, el mozo de establo, ahora un hombre hecho y derecho y dueño de su propio negocio de transportes, los visitaba 2 veces al año, trayendo noticias y provisiones. Y el viejo abogado, Abernathy, a veces hacía el largo viaje solo para pasar una noche charlando con la joven brillante a la que había ayudado a defender tantos años antes. La última prueba, el último examen de su viaje, no llegó en forma de enemigo, sino en la del futuro. Un joven naturalista de una ciudad del este que cartografiaba la flora de la región, se perdió durante una tormenta y por casualidad tropezó con su valle. Lo acogieron, como era su costumbre, y el joven, un hombre bueno y educado llamado Arthur, se quedó una semana, esperando que mejorara el tiempo.
y como era inevitable, se enamoró de Lina. Quedó cautivado por su inteligencia, su fuerza, su belleza única. Al marcharse, le pidió permiso a Thorian para cortejarla, para escribirle cartas, para tal vez un día volver y pedir su mano en matrimonio. Esa noche, tras la partida del joven, Thorian sintió el primer escalofrío de miedo en más de una década. La idea de que Lina se marchara, de que dejara la montaña, de que se uniera al mundo que él había abandonado, era como un cuchillo en su corazón. La había criado para ser libre, pero la perspectiva de esa libertad lo aterrorizaba. Lina y él se sentaron junto al fuego y él, con el corazón apesadumbrado, le habló de la propuesta del joven. Le dijo que la decisión era suya y solo suya. Si tu corazón te lleva a su mundo, dijo con la voz ronca, entonces ese es el sendero que debes seguir. Te he dado raíces en esta montaña, pero también te he dado alas. Debes volar a donde tu alma desee. Lina escuchó en silencio. Miró a su alrededor, a la casa que era el único hogar que había conocido de verdad, al fuego que la había calentado, al rostro del hombre que era su mundo entero. Es un buen hombre, dijo sobre el joven Arthur, y su mundo es vasto y está lleno de cosas que solo conozco por los libros. Hizo una pausa. Pero mi mundo está aquí. Tomó la mano grande y callosa de su padre. Mi alma no desea volar lejos, Thorian. Ya encontró su cielo, aquí, contigo. Su decisión, tan simple y tan profunda, fue el regalo final. Él la había salvado, sí, pero ella lo había elegido, y esa elección era el verdadero cimiento de su hogar. La escena final transcurre unos años después. Es una tarde de otoño, y la luz dorada se derrama sobre el valle. Thorian, ahora un hombre de cabellos plateados, está sentado en el porche, tallando un pequeño animal de madera. Lina está a su lado, leyendo un libro en voz alta. El sonido de las risas de los niños llega desde el patio. El joven Arthur, el naturalista, no se había llevado a Lina. Se había mudado al valle, incapaz de vivir lejos de ella, y juntos habían construido su propia cabaña, no muy lejos. Y ahora, el nieto de Thorian, un niñito de pelo rubio, jugaba en el césped. Lina deja de leer. ¿En qué piensas, padre?, pregunta. Thorian mira a su nieto, luego a su hija, el amor en sus ojos tan vasto como el cielo. Pensaba en el día que te encontré en la nieve, dice. Creí que estaba salvando a una niña perdida. Sonríe, una sonrisa lenta y llena de una tranquila sabiduría. Me llevó años darme cuenta de la verdad. ¿Qué verdad?, pregunta ella. Que el que estaba perdido era yo, y fuiste tú quien me encontró. Permanecen en silencio padre e hija, el guerrero y la reina, mientras el sol se pone sobre su pequeño y pacífico reino. La casa está llena de amor, el valle está lleno de vida, y el hombre que una vez fue un exiliado atormentado por la muerte, era ahora el patriarca de un legado de amor, un legado nacido de la compasión en una tormenta de nieve y probado en la valentía de una niña que se atrevió a llamar padre a un guerrero. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Simplemente haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el próximo viaje.